Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un resumen de la ronda 8 del Campeonato de España de Ajedrez que se está celebrando en Linares. En concreto, esta ronda corresponde al día de ayer, 23 de agosto. Bueno, sin más, ya tenéis los resultados en pantalla. En la mesa 1, tablas entre Paco Vallejo y Jaime Santos, una partida bastante luchada a pesar del resultado, que no os engañen. Muy interesante, con un millón de líneas de enroques opuestos. Bueno, es la que vamos a ver, de hecho, ahora después. En la mesa 2, Miguel Santos contra Siro, fue una partida bastante equilibrada que terminó en tablas finalmente. En la mesa 3, victoria de David Antón frente a Adrián Galeana en una partida bastante trabada que se tuvo que decidir en un final de damas y alfil de distinto color. Eso sí, con peón de ventaja para David Antón. En la mesa 4, Iturrizaga venció a Sabrina Vega después de una partida bastante correcta por ambos bandos. Sabrina Vega cometió una pequeña imprecisión e Iturrizaga no perdonó ya después. En la mesa 5, victoria de Iván Salgado después de, en una combinación quedarse con calidad de más. Después de eso tenemos en la mesa 6, victoria de Pepe Cuenca en una partida también bastante espectacular en la que ambos rivales llegaron a apuros de tiempo y pudo pasar cualquier cosa. Finalmente la victoria se la llevó Pepe Cuenca. En la mesa 7, victoria de Manuel Pérez Candelario, y por lo demás ahí tenéis los resultados. Hasta aquí serían los que ya aspiran a la victoria final, con 7 jugadores. Por otro lado, los 7 favoritos que ya comentaremos después cuando veamos la clasificación general cómo queda. Sin más, vamos a ver cuál ha sido la partida del día. Mesa 1, Paco Vallejo con las piezas blancas, 2710 de elo y Gran Maestro, contra Jaime Santos con las piezas negras, 2616 de elo y Gran Maestro también. La partida comenzó con E4 y E6 planteando la defensa francesa. Aquí las blancas decidieron ya salirse de la teoría principal con este B3, que es una jugada bastante secundaria que planea hacer alfil B2, como sucedió durante la partida, y obstaculizar algo el desarrollo de las negras, y en el futuro, en caso de que las negras se enroquen en corto, montar un ataque vía G4, H4 y lanzar todo contra el flanco de rey. Si recordáis, en una partida que también tengo analizada, aquí entre Iván Salgado y Pepe Cuenca, Iván Salgado optó por este dama E2 que evita momentáneamente D5, aprovechando que estaría, que simplemente retomaríamos y el peón D estaría clavado, y Pepe Cuenca jugó en esta ocasión C5 y solo entonces las blancas jugaron B3 con un poco la misma idea, siempre tratando de evitar este D5 por parte de las negras. Bueno, hecho este apunte, volvemos a la partida que continuó con B3. Después de esto D5, aprovechando que ahora no pasa nada si te toman ahí en D5, alfil B2, ya poniendo un ojo en la casilla G7 y D por E4. Ahora las blancas continuaron con caballo C3, que toca ese peón de E4, y las negras lo defendieron con caballo F6. También era posible aferrarse a este peón con F5, aunque es una jugada fea que en general no quieres hacer. Le da bastantes opciones dinámicas a las blancas, que aquí podrían continuar con F3 o D3, sacrificando el peón a cambio de un fuerte desarrollo y una fuerte iniciativa. Fijaos que las negras aún no han desarrollado ni una sola pieza. F3 podría continuar aquí, y si en caso de que captures, caballo por F3, y aquí por ejemplo si sigues con un desarrollo normal como caballo F6, alfil C4, caballo C6 y dama E2 ya te están presionando en E6, lo tienes que defender, pero las blancas se van a enrocar, van a llevar una torre a E1, van a continuar la presión, y esto es solo a cambio de un peón. En caso aquí de que no comas y juegues caballo F6 tratando de sostener ese peón, las blancas te van a comer, al final van a ganar ese peón igualmente porque te van a hacer dama E2 en algún momento, y casi preferirías que tu peón, ya que te lo van a recuperar, siguiese aquí en F7. Por eso las negras juegan caballo F6 y dama E2 por parte de las blancas. Alfil E7 por parte de las negras, continuando con su desarrollo, y aquí las blancas eran conscientes de que podían tomar ese peón de E4 un poco cuando quisiesen y decidieron priorizar su desarrollo con enroque largo. Después de esto, A5 por parte de las negras, ya lanzándose. Una vez las blancas han decidido ya dónde se va a ubicar su rey, las negras no pierden un solo tiempo y se lanzan ya al ataque. Después de esto, la partida continuó con A4, frenando ese peón de A5. También era viable lanzar el peón de G4 ya directamente, pero permitías que las negras te metiesen este A4 bastante incómodo. Y después de G5, caballo D5, con una partida interesante, pero en la que al final después de dama por E4, te van a comer aquí en B3. Y aunque la posición, como ya digo, está equilibrada, desde el punto de vista humano no es nada fácil permitir que esa torre de A8 pase a la acción, ¿no? Y abrir la columna A. De hecho, aquí C por B3 es la única jugada razonable.
Por eso aquí las blancas decidieron evitar todo este tipo de problemas, hacer A4, frenar el ataque de las negras ya directamente y solo una vez han frenado el ataque hacer G4 a la siguiente. Las negras continuaron aquí con enroque y G4 por parte de las blancas. Esta era la idea. Primero freno el ataque y después me lanzo ya con todo. Ahora caballo C6 por parte de las negras, una jugada de desarrollo que busca además llevarlo al ataque vía B4 o D4 según las circunstancias. G5 por parte de las blancas y caballo D5 desde donde también lo va a poder ubicar en B4 sumándolo al ataque. Después de esto te están tocando el peón de G5, así que hay que defenderlo. H4 por parte de las blancas y aquí las negras cometieron el primer error o imprecisión de la partida con caballo D4. Vamos a ver previamente qué hubiese pasado si las negras hubiesen jugado aquí caballo CB4, que al parecer es la jugada más precisa de la posición. Aquí las blancas tenían su mejor jugada en alfil G2, que esconde una idea bastante interesante que ahora voy a mostrar. Previamente decir que aquí caballo por E4 no es una buena jugada, simplemente te están metiendo este B5 demasiado rápido. Después de esto tu mejor jugada es volver, para que te hagas una idea. Y toman aquí en A4, caballo por A4 y después de alfil D7 ese caballo en A4 está bastante mal ubicado. El ataque de las negras viene muy rápido, por eso caballo por E4 no es una jugada razonable. Tampoco lo sería en este caso dama por E4 que se encuentra con este caballo por C3 y después de alfil por C3 caballo A2 jaque. Ahora, rey B2, única jugada defendiendo el alfil de C3 con el rey debido a que después de caballo por C3 no puedes tomar de peón porque la torre de D1 está en el aire. Tendrías que tomar de rey y esta posición de nuevo está bastante bien para las negras. Por eso aquí tomar ese peón no era una buena jugada, las blancas tenían que continuar con alfil G2, también era posible caballo H3, pero alfil G2 oculta ideas bastante malignas por parte de las blancas. Objetivamente aquí la mejor jugada de las negras era jugar caballo F4 y evitar que ese alfil tomase N4. Después de esto, dama por E4, las negras te cambian el alfil y la partida continuaría con alfil D7 con idea de lanzar un B5 rápido. Aquí caballo F3 por parte de las blancas y después de este B5, A por B5, las negras sacrifican todos los peones a cambio de abrir muchas líneas para el ataque. La posición está objetivamente igualada, pero obviamente puede pasar cualquier cosa. Esta era la mejor opción por parte de las negras, que si continuasen directamente al ataque mediante jugadas lógicas como C6, B5, que es un plan bastante normal, permitirían este alfil por E4 y aquí las blancas ya tienen bastantes trucos en esta posición. Ahora mismo los dos alfiles están apuntando, aunque parezca que no, aquí y aquí a los puntos H7 y G7 y la posición se empieza a volver peligrosa para las negras. Si continúan con B5, aquí rey B1... Y en caso de que las negras, por ejemplo, continuasen con alfil A6, una jugada bastante normal, desarrollas una pieza y además estás amenazando aquí B por A4, descubierta sobre la dama, te encontrarías con este caballo por D5, intermedia. Y ahora, en caso de que comas de peón de E, ya te encuentras con este alfil por H7 y las blancas están ganando la partida ya aquí. Después de rey por H7, dama H5 y los sacrificios no han terminado, alfil por G7... Te están destruyendo el enroque completamente. Las blancas ya han entregado dos piezas. Después de rey G7 das un jaque en H6 y ahora vas a meter G6. Estás amenazando mate en H7, única a tomar. Aquí el rey se va a la banda y caballo F3. Aquí después de esto, bueno, ya lo podréis comprobar vosotros mismos. La dama va a dar un jaque en la columna H y la torre se va a sumar al ataque mediante G y el rey va a recibir mate en pocas jugadas. Otra opción sería aquí que en vez de esto... aquí que las negras tomasen con el caballo, en cuyo caso seguiría con dama H5 y después de esto no tendrían nada mejor para evitar las entradas que F5, llegando a esta posición en la que ahora después de alfil por F6 te van a entrar con todo en H7. Para que veáis aquí los peligros que ocultaba la posición, que no estaba nada mal, si el alfil llegaba a E4. Otra opción también sería que las negras se lanzasen directamente al ataque con este B5. Igualmente hubiesen continuado la partida con alfil E4. En caso de alfil A6, pues bueno, un poco mismos temas, pero es que si te comen directamente también existe este caballo por D5 y alfil por H7, llegando a los mismos temas que hemos visto antes. Una jugada que, bueno, puede pasar desapercibida por parte de las negras, que se pueden lanzar directamente al ataque. Como os digo, la mejor jugada era ese caballo F4 previamente, que evitaba todos estos temas, pero bueno. Eso por mencionaros una de las posibilidades que podría haberse dado durante la partida, pero las negras aquí jugaron ya caballo D4, que es una imprecisión aunque parezca increíble. Te están tocando la dama, dama por E4,
Ahora la idea de las negras era jugar este caballo de B4 tocando el peón de C2 y ganándolo. Las blancas no tienen ninguna jugada efectiva para defenderlo. Pero en este caso la idea de las blancas era más profunda y jugaron caballo F3. Aquí las negras ya se dieron cuenta del plan de las blancas y jugaron E5, que no es una buena jugada. Pero es que aquí ya después de caballo D por C2, que era la idea de las negras en esta posición, te están metiendo este D4 y las blancas continúan con un desarrollo bastante fácil y ese caballo de C2 se ha quedado ahí atrapado. En algún momento también además te lo pueden tocar. La posición ya comienza a ser algo incómoda para las negras. Que podrían haber jugado aquí torre B8, pero después de caballo E5 por parte de las blancas no está claro cómo vas a sacar tus piezas, además de que siempre vas a tener que estar preocupándote de ese caballo de C2. La posición aquí es ventajosa para las blancas. Por eso aquí Jaime Santos decidió, en vez de tomar, una vez vio este plan de D4, jugar con E5. Una jugada que plantea un truco en caso de que te comas este peón de E5. Ahora sí, te viene alfil F5 y te están entrando en C2. Por eso aquí Vallejo continuó con caballo por D4 y después de E por D4 caballo B5. Una jugada que ahora mismo te está amenazando el peón de D4. No tienes otra prácticamente que defenderlo con C5. Esto permite que ese caballo ahí en B5 sea prácticamente inexpugnable y además que puedas colocar el alfil en C4 desde donde ya está apuntando al punto F7. Y si os fijáis, los peones de G y H aquí están muy avanzados en el ataque. La posición empieza a ser bastante peligrosa para las negras. Aquí las negras continuaron con G6, evitando precisamente ese G6 por parte de las blancas. Parece ser que aquí ya la mejor jugada era la difícil alfil E6, bueno, entregando ya ese peón, previendo que ese alfil en C4 es demasiado fuerte y no puedes parar su ataque de ninguna forma. Bueno, G6 por parte de las negras, no es fácil entregar un peón ahí en esa posición, aún así el ataque continuaría. Después de este G6, aquí torre E1 por parte de las blancas, una jugada muy precisa que toca el alfil de E7, ahora caballo C6 defendiendo el alfil, simplemente, y aquí ya las blancas cometieron una imprecisión con F4, es una jugada que da tiempo ya para defenderse a las negras después de alfil F5. Parece ser que aquí tenían que jugar H5, ya lanzándose con todo el ataque, y después de alfil F5, que es probablemente lo que les molestó a las blancas en esta posición, es posible jugar dama H4, porque una vez te tomen aquí en G5, que podría ser el plan de las negras, tienes la sutil dama H2, y después de cualquier jugada, bueno, ahora estás amenazando H por G6, después de una jugada como caballo B4, tocando ahí el peón de C2, existiría este F4 en la posición desviando al alfil de negras. Después de que se mueva vas a comer ahí en G6, llevar una torre a G1 y ahora estás entrando por todos lados, la posición ya está perdida. Fijaos en las múltiples clavadas y en la gran labor que realiza este alfil de C4. Estuviese decidido ya la partida a favor de las blancas, que tenían que ver esta sutileza que después de alfil por G5 existía este dama H2 y después amenazar F4 desviando ese alfil y llevar una torre a G1. Ya veis, una idea bastante complicada. Hicieron la natural F4 que permite a las negras, como digo, este alfil F5, ya colocan ahí el alfil a modo de tapón y después de dama G2, H5 buscando taponar completamente la posición. Aquí las blancas no pueden permitir que la posición se cierre, ¿no? Si no perderían toda su ventaja y hacen G por H6. Ahora las negras continuaron tomando el peón de H4, si no lo comías, obviamente, ese peón iba a ir a H5 y destruirte completamente en el enroque. Ahora torre G1, la torre estaba amenazada, lo llevamos a la columna G, desde donde va a continuar el ataque. Rey H7 por parte de las negras, quitándose de esa columna G, en la que, bueno, el rey estaba, ese peón de G estaba clavado y podía introducir temas con el alfil de F5. Lo colocas ahí desde donde además paras el avance de ese peón de H6. En principio, una posición segura para el rey o relativamente segura. Alfil A3, ahora aprovechando que ese alfil no está en E7, tocas el peón de C5, única para defenderlo, alfil E7 y aquí torre H5, aprovechando que si te comes esa torre existe un mate en G7. Ahora mismo estás amenazando el alfil de F5 debido a que existiría ese mate en G7 igualmente, y aquí parece ser que la defensa más precisa por parte de las negras hubiese sido este torre G8 defendiendo la casilla G7 y evitando quitar el alfil. La clave aquí es que la defensa que se utilizó en la partida con dama D7 se encontraba con una fuerte jugada, caballo C7 aquí aprovechando la desviación de la dama.
En caso de que las negras tomen ese caballo, estás tomando el alfil de F5 con mejor posición y pareja de alfiles. Así que aquí las negras no tuvieron más remedio que llevar la torre a D8, quitarla de la amenaza, y caballo D5 por parte de las blancas. Ahora están sumando este caballo al ataque. Si os fijáis, previamente estaba aquí en B5 y rápidamente, aprovechando ese dama D7 de las negras, se ha colocado en D5, desde donde está empezando a entrar vía caballo F6 en la posición. Aquí la partida continuó con torre G8, que ya se está protegiendo de estos temas en G7, y además ahora mismo está amenazando la torre de H5. Las blancas jugaron torre G5. Aquí todos estos alfil por serían un suicidio. Simplemente las blancas van a recapturar de dama. Después te están metiendo un caballo F6 jaque imparable y avanzando el peón. Así que, como esto no es posible, las negras jugaron dama D6 controlando la casilla F6 en este caso y tratando de evitar todos esos temas con caballo F6. Las blancas jugaron torre E1 tratando de meter presión sobre el alfil de E7. Ahora torre de E8 por parte de las negras, y aquí caballo por E7, una jugada muy precisa. Torre por E7, y aquí es donde existe el último punto de inflexión de la partida. Las blancas jugaron torre por E7 y rápidamente llegaron a una posición igualada. Pero aquí existía este torre G1 que era muy precisa, aprovechando los temas de torre por F5. Y aquí podríais estar pensando, ¿pero qué pasa si quito el alfil? Ya no existe ningún tema. Bueno, pues es que ahora te están haciendo dama F2, quitas esto y ahora la entrada aquí en C5 es prácticamente imparable. En caso de que lo defiendas con B6 te está viniendo D3 y ahora el alfil no tiene casillas. Eso solo por poner un ejemplo. Aquí la mejor jugada era dama F6, pero aquí ya existía este torre por C5. Y bueno, las blancas tienen una mejor posición en la que ya se les está derrumbando todas las negras. Además tienen pareja de alfiles. Aquí tendrían bastante ventaja. Eso era la clave durante la partida, ¿no? Que ese alfil de F5 iba a tener bastantes problemas, pero aquí las blancas no vieron esta jugada, ya estaban apuradas de tiempo, hicieron torre por E7 y ahora ya simplemente no hay suficiente material para continuar el ataque. Dama D5 continuó, caballo B4, aquí se cambiaron algunas piezas y ya justo en este momento se firmaron las tablas. Ya veis qué partida más bonita han jugado Paco Vallejo y Jaime Santos. Hasta aquí, hasta esta posición. Aquí si llegan a hacer torre G1 seguro que hubiesen ganado la partida, ya que era muy difícil defenderse ya por parte de las negras. Y bueno, eso era todo en esta partida, espero que os haya gustado. Vamos a ver ya cómo está la clasificación general después de esta ronda 8. Después de esta octava ronda, el torneo no podría estar más interesante, con 7 jugadores empatados con 6 puntos y medio, entre los que necesariamente se tiene que encontrar este futuro campeón. Ya nadie más se puede sumar a la lucha. Bueno, lidera el torneo Jaime Santos con 6 puntos y medio, seguido de Iturrizaga y Paco Vallejo. Estos son los que en principio van a tener mejor desempate de cara a afrontar la ronda 9. Lo que pasa es que tampoco puede jugar mucho con las tablas porque seguro que todos salen a ganar. Además, destacar también que todos se van a enfrentar entre sí, pero Iturrizaga tiene a priori el encuentro más sencillo, si podemos considerar sencillo a un rival de 2400, pero bueno, es comparado sobre todo con su nivel de 2600. Se va a enfrentar contra Paolo Ladrón de Guevara, eso sí, con las piezas negras. Así que eso también va a forzar al resto de rivales a tratar de ganar sus partidas si quieren hacerse con este campeonato. Todo está muy abierto y no puede estar más interesante. A ver qué pasa en la ronda 9. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Os espero en el siguiente.